¿Alguna vez has sentido el frío absoluto de la indiferencia? Ese momento preciso en el que alguien en quien confiabas profundamente te mira, te habla o te ignora de una manera que te reduce a la nada. Una palabra cortante, un silencio prolongado, una mirada vacía que te atraviesa como si fueras invisible, como si fueras completamente reemplazable. En ese instante, tu mente entra en pánico. Tu cerebro, programado para la conexión y la empatía, comienza a buscar excusas. Tuvo un mal día. No quiso decir eso. Seguramente yo hice algo mal. Te aferras a la ilusión de que esa crueldad es solo una anomalía, un error en el sistema de una relación que tú creías valiosa. Pero hoy vamos a descorrer el velo de esa ilusión. Bienvenidos a Arcanum de Hermes. Hoy nos adentraremos en los laberintos más sombríos de la mente humana para explorar un principio fundamental de la psicología oscura y las dinámicas de poder. Existe una razón aterradora por la cual, cuando alguien te hace sentir desechable, debes creerle inmediatamente. Y no debes creerle porque tú carezcas de valor. Debes creerle porque en ese preciso y doloroso instante te están mostrando la arquitectura real de su mente. Te están revelando el lugar exacto que ocupas en su tablero de ajedrez. Y entender esto no solo es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de supervivencia psicológica. Para comprender la magnitud de este comportamiento, debemos viajar a través de la historia y observar a quienes han ostentado el poder absoluto. En las cortes de los antiguos emperadores, o en los pasillos de los palacios renacentistas y en los círculos íntimos de los dictadores modernos, encontramos un patrón de comportamiento que se repite con una precisión escalofriante. Pensemos en figuras como Enrique VIII de Inglaterra. A su lado, hombres brillantes como Thomas Cromwell construyeron el imperio, gestionaron las leyes y le entregaron al rey un poder sin precedentes. Cromwell era a todas luces indispensable. Sin embargo, en el momento en que las maquinaciones políticas de Cromwell dejaron de ser útiles o se volvieron ligeramente inconvenientes para los caprichos del monarca, fue enviado al cadalso sin un solo segundo de titubeo. Enrique VIII no sintió el peso de la lealtad, ni la gratitud por los años de servicio. Para el rey, Cromwell nunca fue un amigo ni un compañero, era una herramienta. Y cuando una herramienta pierde su filo, simplemente se tira a la basura y se reemplaza por otra. Esta dinámica no se limita a los libros de historia o a los tiranos coronados. Ocurre todos los días en oficinas, en grupos de amigos y de manera más devastadora en relaciones de pareja y familiares. Cuando interactúas con alguien que posee rasgos de la llamada tríada oscura de la personalidad, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, estás entrando en un ecosistema donde las reglas de la empatía humana no aplican. Para ti, una relación es un vínculo. Es un intercambio de afecto, confianza, vulnerabilidad y apoyo mutuo. Tú ves a las personas como fines en sí mismos. Pero para la mente de un manipulador oscuro, el mundo es un vasto supermercado de recursos. Las personas no son seres humanos con alma, miedos y esperanzas. Son electrodomésticos. Son extensiones de sus propias necesidades. Algunos proporcionan estatus, que otros proporcionan dinero, otros proporcionan validación emocional o simplemente entretenimiento. Aquí radica la aterradora razón por la que debes creerles cuando te hacen sentir desechable. Te están diciendo la verdad. Cuando te tratan como si no importaras, no es un lapsus de juicio. No es que hayan olvidado temporalmente lo mucho que vales. Es que la máscara de la cordura y el encanto ha resbalado por un segundo, y estás viendo el rostro real de la bestia. En su mundo interno, tú siempre fuiste desechable. La amabilidad inicial, el encanto arrollador, las promesas de lealtad, todo eso fue el precio de admisión que tuvieron que pagar para obtener lo que querían de ti. Fue una transacción. Y cuando sienten que ya han extraído suficiente o cuando exiges reciprocidad y te vuelves costoso de mantener, la ilusión se desvanece. El gran dilema psicológico y la razón por la que tantas personas quedan atrapadas en ciclos de abuso y devaluación es un fenómeno conocido como disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es la incomodidad mental que experimentamos cuando sostenemos dos creencias contradictorias al mismo tiempo.
Por un lado, recuerdas a la persona maravillosa que te sedujo, que te hizo sentir especial, que te elevó a los altares. Por otro lado, estás experimentando a un ser frío, calculador y cruel que te trata como basura. Tu mente no puede reconciliar estas dos imágenes. No puedes aceptar que el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde sean la misma persona. Y aquí es donde la víctima comete su error más trágico, proyecta su propia humanidad sobre el abusador. Como tú eres incapaz de fingir amor durante meses solo para utilizar a alguien, asumes que el otro también es incapaz de hacerlo. Por lo tanto, tu cerebro llega a una conclusión errónea pero reconfortante. El monstruo que estoy viendo ahora es falso, es producto del estrés, de sus traumas pasados, de un malentendido. La persona amorosa del principio es su verdadero yo. Pero los maestros de la psicología oscura operan exactamente al revés. El monstruo frío y calculador es el verdadero yo. La persona amorosa del principio era el personaje ficticio, diseñado a medida para infiltrarse en tus defensas. Cuando te tratan como si fueras prescindible, no están teniendo un momento de debilidad. Están operando desde su estado base. Están siendo honestos. La crueldad es su verdad. El encanto fue la mentira. Profundicemos en los engranajes de esta maquinaria mental. ¿Por qué el manipulador necesita hacerte sentir desechable? ¿No sería más fácil simplemente alejarse? Aquí entramos en el territorio del control y el poder. Hacerte sentir que no vales nada es una táctica de sometimiento. Es un acto de vampirismo psicológico. Cuando te devalúan, te desestabilizan. Si logran convencerte de que eres reemplazable, defectuoso y que tienes suerte de que ellos te toleren, te paralizan. Destruyen tu autoestima para que no tengas la fuerza de marcharte. Te convierten en un prisionero con la puerta abierta que no huye porque cree que no hay un mundo fuera de esa celda. En la historia del poder, esto se conoce como la creación de la dependencia absoluta. Los líderes totalitarios de la historia aislaban a sus súbditos, destruían su sentido de identidad y los hacían sentir que, sin el Estado o sin el líder, no eran nada. Stalin, por ejemplo, era famoso por elevar a sus colaboradores a las más altas esferas del poder, colmarlos de privilegios y, de la noche a la mañana, ordenar su ejecución o enviarlos al Gulag. Este terror psicológico mantenía a todos los demás en un estado de obediencia absoluta y ansiedad crónica. Nadie sabía cuándo sería su turno de ser desechado. A nivel interpersonal, el mecanismo es idéntico. Se llama refuerzo intermitente. El manipulador te castiga con silencio, desprecio y actitudes de descarte, y justo cuando estás a punto de rendirte y marcharte, te lanza una migaja de afecto, una sonrisa, un mensaje amable, un recuerdo de los viejos tiempos. Tu cerebro, hambriento de dopamina y desesperado por aliviar la ansiedad, se aferra a esa migaja como si fuera un salvavidas. Este ciclo de castigo y recompensa intermitente crea un vínculo traumático, una adicción química a la persona que te está destruyendo. Te vuelves adicto a que te devuelvan el valor que ellos mismos te robaron. Pero debemos despertar a la realidad implacable de los símbolos y las metáforas ocultas en el comportamiento humano. Imagina un tablero de ajedrez. Un gran maestro del ajedrez mueve sus piezas con una estrategia en mente: proteger al rey, que representa su propio ego, su propia supervivencia. Los peones son enviados al frente de batalla. El jugador de ajedrez no siente remordimiento cuando sacrifica un peón. No llora por la pérdida del caballo o del alfil si esa pérdida le asegura una ventaja táctica. Para el jugador, las piezas no tienen sentimientos, no tienen valor intrínseco. Su único valor es instrumental. Si te encuentras en una relación, sea laboral, de amistad o romántica, donde sientes que estás siendo movido por el tablero, donde tu sufrimiento no genera empatía en el otro, sino irritación, donde tus necesidades son ignoradas sistemáticamente hasta que eres útil de nuevo, date cuenta de tu posición. Eres un peón, y la aterradora razón por la que debes creerles cuando te tratan como a un peón es porque en su mente nunca serás un jugador. Nunca te verán como un igual. El dolor que sientes al ser tratado como algo desechable es profundo y desgarrador, porque atenta contra tu propia naturaleza humana. El filósofo Immanuel Kant
formuló un principio ético fundamental, el imperativo categórico. Él decía que debemos tratar a la humanidad, tanto en nuestra propia persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio. Las personas oscuras invierten este principio. Ellos todos son medios, todos son escalones, escudos o combustible. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra psique cuando nos negamos a creer esta aterradora verdad? Caemos en la trampa de la negociación infinita. Intentamos explicarles nuestro dolor, lloramos, argumentamos, escribimos largas cartas detallando cómo nos han herido, esperando que, al entender nuestro sufrimiento, cambien. Esperamos que una chispa de empatía se encienda en sus ojos. Pero esto es como intentar explicarle a una máquina expendedora que estás triste porque se tragó tu moneda sin darte el producto. La máquina no tiene el hardware para entenderte. Peor aún, en el caso de personalidades oscuras, sí entienden que estás sufriendo, tienen empatía cognitiva, pero utilizan ese sufrimiento como confirmación de su propio poder. Tu dolor es el trofeo que demuestra que tienen control sobre ti. Mientras más te esfuerzas por demostrarles que no eres desechable, más patético y útil te vuelves a sus ojos. El hermetismo antiguo nos enseña el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Esta ley universal se aplica perfectamente a la psicología de quienes devalúan a otros. El descarte y la crueldad que manifiestan hacia afuera es un reflejo exacto del vacío absoluto que llevan adentro. Estas personas operan desde un abismo interno, o carecen de un núcleo de identidad sólido y de la capacidad de generar su propia autoestima. Por lo tanto, necesitan consumir la de los demás. Te devalúan porque necesitan sentirse superiores. Te hacen sentir desechable porque, en el fondo, están aterrorizados de su propia insignificancia. Pero entender su origen no significa que debas tolerar su comportamiento. Comprender a un depredador no te hace inmune a sus colmillos. Llegar a la aceptación de esta realidad requiere lo que podríamos llamar una alquimia psicológica. La alquimia era el arte antiguo de transmutar el plomo en oro. En el ámbito del alma humana, la alquimia es la capacidad de transmutar el dolor más profundo y la humillación en sabiduría y poder absoluto. El primer paso de esta transmutación es la radical y absoluta aceptación de la verdad. Deja de excusar lo inexcusable. Cuando alguien no te responda, cuando alguien te oculte información, cuando alguien te descarte sin una explicación, cuando te mientan a la cara y te culpen por sus propios errores, detente. Silencia la voz de la esperanza ingenua en tu cabeza. Escucha lo que sus acciones están gritando en el silencio. Te están diciendo: no me importas, eres un objeto para mí. Tu dolor es irrelevante para mis objetivos. Créeles, créeles con cada fibra de tu ser. Que esa comprensión te golpee con la fuerza de un relámpago. Sentirás que el mundo se desmorona porque el ego detesta admitir que ha sido engañado. El ego prefiere aferrarse a la mentira de que el otro cambiará antes que aceptar la humillación de haber invertido tiempo, amor y energía en un pozo sin fondo. Pero es precisamente en la destrucción de esa ilusión donde nace la verdadera libertad. Cuando finalmente les crees, el juego termina. Ya no puedes ser manipulado por la esperanza de que algún día te valoren. El miedo a ser desechado desaparece en el momento en que aceptas que para ellos ya lo eres y siempre lo fuiste. Es un momento de luto aterrador, sí, pero también es el momento de mayor empoderamiento que un ser humano puede experimentar. Retiras tu energía del tablero de ajedrez. Dejas de ser una pieza en su juego para convertirte en el dueño de tu propio destino. La historia del poder no solo está llena de tiranos y manipuladores, también está escrita por aquellos que supieron ver a través de las sombras, aquellos que entendieron los patrones ocultos y decidieron no ser víctimas de ellos. Quien conoce el comportamiento humano no camina con miedo, camina con claridad. Sabe que las palabras son baratas y que las promesas son viento y que la única moneda de cambio real en las relaciones humanas es el comportamiento sostenido en el tiempo. No intentes vengarte de quien te hizo sentir desechable. No intentes destruir su reputación ni hacerles ver su error.
Hacer eso sería seguir participando en su juego, demostrándoles que aún tienen poder sobre tus emociones. El castigo más grande, devastador y absoluto para un manipulador de la tríada oscura es tu total, completa y genuina indiferencia. Es que te des cuenta de su truco, des la media vuelta y sigas construyendo tu imperio sin mirar atrás. Para un ser que se alimenta de la reacción emocional de los demás, tu silencio y tu ausencia son veneno puro. Nunca olvides esto, que alguien tenga la capacidad psicológica de tratarte como si fueras basura. No significa que tú lo seas. No, el valor de una obra de arte incalculable no disminuye porque un ciego no pueda verla, ni el valor del oro desaparece porque un ignorante lo confunda con una piedra sin valor. El defecto no está en ti por haber sido empático, leal o vulnerable. El defecto está en la estructura psicológica de quien es incapaz de valorar la profundidad humana. Has descendido al abismo de la psicología oscura hoy. Has visto el rostro sin máscara del descarte y la manipulación. La próxima vez que alguien te haga sentir que tu presencia en su vida es un privilegio condicionado a tu sumisión, la próxima vez que te hagan sentir que puedes ser reemplazado en un instante, no llores, no supliques, no te justifiques. Míralos a los ojos con la fría y calmada claridad de quien acaba de descifrar un enigma antiguo. Reconoce la bestia, acéptala por lo que es y créeles. Esa aterradora verdad es la llave que te liberará de sus cadenas para siempre. Si este viaje a través de los laberintos de la mente humana ha resonado contigo, si has encontrado respuestas en las sombras que exploramos hoy, te invito a suscribirte y a compartir este conocimiento. En Arcanum de Hermes seguiremos desvelando los secretos del poder, los patrones ocultos del comportamiento humano y las leyes no escritas que rigen nuestra realidad. Hasta la próxima, mantén los ojos abiertos, la mente afilada y nunca permitas que nadie negocie tu valor.